El siguiente problema trata de dos engranes, el engrane D y el engrane E. El engrane D mueve al engrane E. Lo mueve de tal forma, ¿no es cierto?, que va a rotar así, ¿ya? Las medidas principalmente del engrane E son 100 milímetros de radio, tiene una masa de 4 kilogramos, ¿no es cierto? Y la varilla, una masa de 3 kilogramos, ambos soldados entre sí, giran, ¿no es cierto?, a una velocidad angular de 10 radianes sobre segundo y una aceleración de 30 radianes sobre segundo al cuadrado. En eso consiste. Lo que necesitamos saber es lo siguiente: calcular la fuerza de contacto que va a estar en este punto, que a este punto lo llamaremos punto A, ¿ya? Y también la reacción en O. En la resolución, nosotros debemos trabajar con dos fuerzas, es decir, dos diagramas de fuerzas. En el primer diagrama, como se muestra acá, se muestran las fuerzas externas que están actuando sobre el elemento. Y acá las fuerzas producidas por la masa, que llamaremos internas. Externa tenemos la fuerza de contacto, que es una fuerza tangencial, que es la incógnita del problema, una de ellas. Y tenemos acá una reacción en Y y faltó una reacción en X. Falta acá esta reacción en X, que la vamos a hacer. Ahí está. Esa reacción, ¿no es cierto? Que esas serían las otras dos incógnitas, porque piden la reacción, ¿no es cierto?, en el eje o flecha, como dice el encabezado. También tenemos las fuerzas peso, que son externas, fuerza peso del engrane, fuerza peso de la varilla. Internas, vamos a tener la fuerza producida por la aceleración normal y por la aceleración tangencial. Esto está malito aquí porque tiene que ser tangencial, ¿cierto? Este es tangencial. Normal hacia el centro del eje, producida por la varilla, y tangencial sería producida por el movimiento de rotación que tiene esta varilla. Acá se muestra otro esquema donde se ven lo que son las aceleraciones, en este caso normales, y aceleración tangencial, correspondiente al elemento OB. Primero vamos a calcular lo que es sumatoria de momento en el eje, tanto realizado por este diagrama como por este otro diagrama de acá. En este diagrama de acá, el único momento producido sobre el centro O es la fuerza F por 0.1. F por 0.1. Esto va a ser igual, ¿no es cierto?, al momento producido por este otro diagrama de acá, que sería de la siguiente forma. Tenemos que este momento es producido por el momento de inercia por la aceleración angular. Observemos la fórmula. Como se muestra acá, el momento va a ser el momento de inercia por la aceleración angular. Y si existe una masa que no esté rotando en el centro del eje de rotación, sería la masa por la aceleración tangencial por el radio, ¿ya? Este es el caso. Entonces, como hemos visto, vamos a tener el momento de inercia del engrane E por la aceleración angular según fórmula. También el momento de inercia de la varilla, ¿no es cierto?, que es OB por la aceleración angular. Y como vimos, también existe la masa de la varilla, OB, ¿no es cierto?, por, en este caso, lo que es la aceleración OB. Y eso, como vimos, tiene que ir amplificada por el radio. Entonces, nosotros acá, obviamente eso no lo poseemos porque es la incógnita. Esto se puede calcular. La aceleración angular es un dato, ¿ya? Esto se puede calcular, ¿no es cierto? La masa la poseemos. Esta aceleración también la podemos calcular, ¿no es cierto? Y este sería el radio OB también, ¿ya? Y es conocido, que sería el radio que está desde ese punto a ese punto de ahí. Se debe tener presente que el momento de inercia de una varilla es el que está apuntando acá.
el del disco. El disco se ocupa ese porque tiene un radio de giro de 80 milímetros. Después vamos a estudiar el encabezado. También es importante saber que la aceleración tangencial es la angular por el radio, ¿ya? Según el encabezado, 80 milímetros de radio de giro, tenemos la aceleración angular, ¿no es cierto? Y entender que el radio, ¿no es cierto?, que necesitamos va a ser este, y el L del momento inercia va a ser este de acá. Obviamente en metros. Acá tenemos las fórmulas de los momentos inercia previamente copiadas. También saber que la aceleración tangencial es la angular por el radio. La masa del engrane E es de 4 kilogramos, entonces va a ser 4 por el radio de giro, que son 0.08. 0.8 al cuadrado. Eso nos va a dar una cantidad de 0.0256. Esto se mide en kilogramo metro cuadrado. Por otro lado, tenemos acá una masa para la varilla de 3 kilogramos por el L, que es 0,4. Acá no aparece, vimos recientemente que era 0,4. 0,4 al cuadrado. Y esto dividido en 12. Eso nos da un valor de 0.04 kilogramo metro cuadrado. Kilogramo metro cuadrado. De esa forma. Entonces, podemos establecer que 0.1 por F va a ser exactamente igual al momento de inercia E por alfa. En esta ocasión se sabe que tenemos alfa y tenemos A, entonces vamos a trabajar solamente con A. Como vimos, A es angular por radio, ¿ya? Entonces esto vamos a hacer acá. Esto se está copiando simplemente, ¿no es cierto? Y acá tenemos la masa OB por esto que es alfa por R, ¿ya? Sería alfa por ROV. Pero también hay otra ROV, ¿ya? Aquí estaría acá. ROV. Como tenemos ROV por ROV, eso es simplemente ROV al cuadrado. Ahora estamos en condiciones de reemplazar, entonces vamos a decir que tenemos 0.1 por F, ¿ya? Y eso sería el momento de inercia en E, que es 0.0256 por alfa. Alfa, como podemos ver en el encabezado, tiene el siguiente valor. Alfa vale 30 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces acá vamos a reemplazar eso, que son los 30, más el momento de inercia V, que son 0.04, ¿no es cierto?, por alfa, que son 30, como hemos visto, más la masa OV, que esa masa OV se refiere a la masa de la varilla, que esa vale 3, ¿ya? 3 kilogramos vale esa. Entonces vamos a reemplazar esos 3 kilogramos. Van a ser 3 por 30 por el radio, que son en esta oportunidad, se refiere a ese radio de ahí, ya, que vale 0.2, que es la mitad. Pero este 0.2 tiene que ir elevado al cuadrado. Entonces, de esta forma, ahora podemos resolver esto. Bueno, esto sería 0.768. Esto de acá da 1.2. Y esto de acá da 3.6 más 3.6. Entonces esto va a ser 0.1 por F. Y la suma de estos números nos da 5.568. Ahora, el 0.1 pasa dividiendo. Eso es porque está multiplicando. 568
dividido en 0.1. Entonces, esto sería el valor de F. Y F tiene un valor de 55.68 newton. Y ahí estaríamos listos con la fuerza tangencial, ¿no es cierto? Esa fuerza tangencial es la primera pregunta. Y la tendríamos lista. Para poder calcular lo que son las reacciones, ya sea en Y y en X, que es la otra incógnita, realizaremos la sumatoria de fuerzas verticales. Fuerzas verticales vamos a tener las siguientes. En este caso vamos a tener menos F, que es una fuerza conocida, más la reacción en Y, porque la reacción en Y va hacia arriba, ¿no es cierto? Esa reacción en Y sobre el eje va hacia arriba, entonces va a ser positiva. Hacia abajo tenemos las dos fuerzas peso. Fuerza peso N, es negativa porque está hacia abajo, y menos fuerza peso OV, ¿no es cierto? El tema de los signos, hay que fijarse hacia dónde va la puntita. Si la puntita va para arriba, es positiva. Si viene hacia abajo, es negativa. Me refiero a estos vectores, a S, a S, a S y a S. Eso va a ser igual también a lo que produce, en este caso, una fuerza, que sería la fuerza en esta varilla, que es la fuerza producida por MOV y AOVN. Entonces, acá va a quedar MOV por AOVN, que sería normal. Es sumamente importante saber qué información poseemos. Esta es la incógnita. Esa información la poseemos arribita. Esta la podemos calcular al igual que esa. También tenemos que calcular esta aceleración, que es la aceleración normal. Vamos a ver cuál es la fórmula para esta y para esta de acá. Esa masa la poseemos. Entonces, lo que necesitamos es lo siguiente. Esta formulita para la fuerza peso y esta de acá para la aceleración normal. ¿Ya? Primero vamos a calcular lo que es la fuerza peso N. Va a ser la masa E, que está en la esquina de allá, que es 4 por 9.81. 4 por 9.81 nos da el siguiente valor, 39.24 newton. 39.24 newton. Lo agregamos acá. Ahora vamos a calcular la fuerza peso del elemento OV. Esta es la masa OV, que es de 3 kilogramos por 9.81. Y esto nos da 29.43. 29.43 newton. La anotamos acá. Ahora solamente falta emplear esta fórmula de acá, que es la de aceleración normal. Al emplear esta fórmula debemos saber cuánto vale la velocidad angular. La velocidad angular vale 10 radianes sobre segundo. Entonces sería 10 al cuadrado por el radio. El radio es desde O hacia ese punto y eso es 0.2. Eso nos da un valor de 20 metros sobre segundo al cuadrado porque es una aceleración. La anotamos acá. Una vez que tengamos esta información, vamos a poder reemplazar todos los datos de color café donde correspondan. Eso es lo que haremos ahora a continuación. Entonces, reemplazando valores, va a quedar de la siguiente forma. La fuerza, 55.68 más RI, y reemplazamos esos datos menos WE, que es 39.24, menos WOV, que es menos 29.43. Eso va a ser igual a MOV, que es de 3,
por la aceleración normal, que es 20, como se aprecia ahí. La idea es poder despejar RI. Entonces, RI debe quedar solita. La anotamos acá, solita. Y todos los compañeros que tengan van a pasar hacia el otro lado de su forma inversa. ¿Ya? Pero acá hay un pequeño errorcito. Hemos olvidado colocar el signo, que es negativo. ¿Ya? Porque esta fuerza está apuntando hacia abajo. Entonces la anotamos al otro lado positiva. Esto sería más 39.24 más 29.43 y 3 por 20 son 60. Si sumamos todo esto, vamos a obtener un valor de 179.35, esto es en newton. De esta forma hemos obtenido nuestro resultado. Listo. Tenemos el primer resultado que se ha pedido, acá el segundo, y nos faltaría la reacción en X. Al realizar la sumatoria de fuerzas en X, es más sencillo, solamente existe Rx positiva. Y acá existiría solamente la masa por la aceleración tangencial. La masa OV por la aceleración OV tangencial. ¿Ya? Esta aceleración OV tangencial no la poseemos. Cuando la ocupamos alfa por R. Podríamos hacer lo mismo acá, ¿cierto? Copiar nuevamente el Rx, que es la incógnita, la masa OV, y recordar que acá nosotros ocupamos alfa por ROV. Entonces, vamos a decir que Rx va a ser lo siguiente. Esto va a ser masa OV, 3 kilogramos, por alfa, la aceleración, que recuerden que la aceleración angular era de 30 radianes sobre segundo por 0,2, que es la distancia desde O hacia ese punto. Rx va a dar el siguiente valor, 18 newton, ¿ya? Y con eso hemos terminado. Tendríamos la reacción en X, reacción en Y y la fuerza tangencial, que es lo que se pide. Hasta la próxima.